Buenas noches. De parte de la Universidad Internacional de las Américas, es un gusto tenerlos aquí hoy, arquitectos y estudiantes de arquitectura, y en especial a nuestro conferencista de hoy, un gran amigo y profesor de la universidad, el arquitecto Asdrúbal Segura Amador. Don Asdrúbal es arquitecto y académico graduado de la Universidad de Costa Rica, donde realizó estudios superiores de diseño urbano. Cuenta con una especialización académica en diseño y construcción en madera en la Universidad de Bío Bío en Concepción de Chile. Además, estudios de tecnologías en sistemas de ventanería en Panamá. Es miembro del Colegio de Arquitectos de Costa Rica desde el año 1980. Su ejercicio profesional se ha desarrollado en arquitectura, consultoría y construcción, donde cuenta con más de 100 obras a su cargo. En el mundo académico se destaca su gestión como profesor de la UCR desde 1984, donde es nombrado director de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ingeniería del 2007 al 2011. Además fue director de la Oficina Ejecutora de Proyectos de Inversión, OEPI UCR, en el 2012. Actualmente imparte academia en la Universidad Internacional de las Américas, ante su vocación de seguir enseñando. Como especialista en el diseño y uso de la madera como material integral, creó el Instituto Costarricense de la Madera, ICOMADERA, junto con un grupo de profesionales destacados. Entre sus premios destaca el haber ganado el primer lugar en 2 diferentes bienales de arquitectura. En la 12ª Bienal Internacional del 2014, primer lugar categoría de proyecto no construido, y en la 15ª Bienal Internacional de Arquitectura del 2018, también primer lugar en la categoría de proyecto no construido por su obra Proyecto GR. Ambos proyectos con una solución arquitectónica y constructiva 100% en madera. Entre sus otras pasiones están ser creador de caballos, unicultor, pintor y escritor. Bienvenido, Asdrúbal. Gracias, Luis Alberto. Gracias a don Abel, que se acaba de presentar, nos acompañó un ratito. Gracias a vos por la oportunidad, por la invitación y por la coordinación de esta actividad. Agradecerle también al resto de profesores que nos acompañan y a los alumnos que están por allí. Esperemos que la información que vamos a vertir hoy colabore con la formación que estamos recibiendo y tratando de impartir en la universidad. El tema de hoy deriva de la charla que pudimos dar anteriormente, hará un par de meses quizá, y entonces de allí se desprende que hubo interés en profundizar un poquito en la madera, en la arquitectura, como le hemos llamado, y con mucho gusto vamos a tratar de recrear una serie de imágenes. Casi que va a ser como un popurrí, porque vamos a ir y venir de la escala menor a la escala mayor, de la escala en Costa Rica, de la escala internacional, y eso nos va a permitir visualizar y valorizar lo que estamos haciendo, lo que podemos hacer y a dónde podemos conducirnos, sobre todo cuando hacemos nuestros ejercicios de diseño y podemos poner en práctica precisamente el uso de la madera, que está, ya podemos decir, muy de moda, que tiene una gran respuesta como material sostenible. Un momentito, por favor. No me está dejando caminar. Un momentito. Permítanme, disculpen de nuevo. No hay manera de que el cursor me permita seguir adelante. Ok, ya, vamos mejor así. Esta imagen la habíamos recreado el otro día.
me parecía oportuno volverla a considerar hoy porque es muy importante para entender en qué adecuación está la madera con respecto a otros materiales. Y la imagen, que es muy sencilla de leer, corresponde al consumo de kilowatts hora, unidad de medida de energía, para elaborar un metro cúbico de bambú o un metro cúbico de madera o de concreto, acero, vidrio y aluminio, como lo ven. Nos ubica la madera en el segundo lugar, muy cerca del bambú, y entonces con esto tenemos una impresión rápida de cuánta energía se necesita para elaborar un metro cúbico de madera. Estas imágenes que estamos viendo corresponden a dos tipos de bosque, una de coníferas, como lo vemos a la izquierda, que nosotros los denominamos ciprés, y en el de la derecha son árboles de teca. Ahí se ve la escala y alcanzamos a leer precisamente varios diámetros de fustes en el bosque, y eso significa que es un bosque que, a pesar de haber sido cultivado como monocultivo, se han ido haciendo raleos y se va obteniendo algunos diferentes diámetros, como lo están viendo en los fustes. Aquí estamos en uno de los viveros de una de las empresas más grandes de Costa Rica, que está en el norte, en San Carlos, y eso nos permite darnos cuenta de la escala que manejan este tipo de fábricas o este tipo de desarrollos forestales, que permiten iniciar desde sus laboratorios de cultivo y hasta llegar finalmente a tener las piezas o los fustes ya listos para trabajo en la maquinaria y la elaboración de cada uno de los productos que ellos representan. Aquí estamos frente a una máquina poderosa, por cierto. A estos rodillos se les inserta un bolillo, perdón, una cuchilla, generan una especie de bolillo y van saliendo láminas muy delgaditas, que son las que permiten hacer las láminas de un material que conocíamos el otro día como laminado, contrachapado, en donde se destacan las fibras en dos direcciones. La otra cosa que estamos viendo es, y lo manifestábamos el otro día, que en esta misma empresa se dedican en su mayoría a la construcción de tarimas de melina, precisamente, y hacíamos una observación de que era una lástima que estemos utilizando madera de melina, que tiene muy buenas cualidades mecánicas, y la estamos usando para hacer tarimas, y por supuesto es un producto que se está yendo del país y no se está utilizando de una mejor manera. Aquí estamos viendo las láminas a las que me refería, que son obtenidas de los rollizos que estábamos viendo en pantalla. Aquí iniciamos con un primer proyecto. Me pareció oportuno recrear estas imágenes de un proyectito que elaboramos precisamente para destinarlo a una vivienda prefabricada, prototipo 1 le decíamos, y fue pensado para ponerlo en las fincas, precisamente de desarrollos forestales, para los peones. Y entonces estamos hablando de un modulito de 6 por 6 metros, con ejes a 3 metros, ejes estructurales como lo ven, y el entendido es que estamos trabajando con lo que se denomina el sistema entramado múltiple o entramado ligero, que es como se conoce en el resto de Latinoamérica, por lo menos en Chile y en Colombia. En Costa Rica también le podemos denominar sistema entramado ligero. Significa que lo que estamos haciendo es trabajando los elementos directamente del aserradero con una disposición o sección relativamente pequeña. Por supuesto que puede ser laminado también, como ahora lo podemos destinar o entender, pero lo que en esencia queremos perseguir es mencionar lo que están viendo ustedes. Definitivamente les recomendamos poner los cimientos insertos en el suelo, y esos cimientos, que son los cubitos que estamos viendo abajo, serían de diferentes longitudes que permiten la nivelación en los terrenos, y sobre esos cimientos ya establecemos la primera estructura, y esa primera estructura nos permite
ir creando entonces la oportunidad de construcción. El sistema constructivo en este caso es muy sencillo y se puede lograr simplemente con tornillos, y eso nos ofrece una oportunidad de construcción muy rápida. Entiéndase que este modelito fue pensado para que sea prefabricado. Aquí estamos viendo ya a donde vamos haciendo el tendido de vigas de amarre, tanto en la primera planta como en el segundo, que es un mezanín que alberga un par de dormitorios, y también se ven las estructuritas de techo o largueros que van sobre las vigas principales o viga corona, como lo denominamos en nuestro medio. Este es el detalle importante que mencionábamos. Están los zócalos de concreto. Esos zócalos de concreto se insertan en el suelo, son de tracción vertical. Eso significa que funcionan por rozamiento, pero sí es muy importante que saquemos unas plaquitas de acero, como se ve en el detalle, para lograr separar la madera del suelo y que no reciban humedad directamente. Hay un detallito mayor del emplazamiento de las vigas de amarre, como se ve abajo, o en los articuladores verticales, como se ve de arriba, con las respectivas plaquitas de acero, que definitivamente es el otro material que le recomendamos para cuando hacemos un sistema constructivo sencillo como el que está ofreciendo. Entonces, esto que están viendo ustedes, aquí tenemos los panelitos de cerramiento ciego, en este caso de tablillas, se fabrican en 3 por 3 metros. En el caso de este lateral es una forma trapezoidal, pero se fabrica completo, de manera que está pensado para que este objeto que ha sido elaborado en taller, en una semana esté totalmente terminado para ser habilitado. Lo otro que proponemos en la gráfica que ven ustedes es la diferencia de altura de los pedestales de concreto para generar precisamente la separación del suelo, para estar largo de la humedad y darle una más oportunidad de vida al material como tal. Me paso como bueno, lo que quiero rezar con esto es la herencia que tenemos. En las dos imágenes que tenemos a la izquierda corresponde a una residencia que está en el barrio Romoser. Es obra precisamente del arquitecto Edgar Remes. Y ahí simplemente estamos viendo la disposición de la primera planta, en este caso en ladrillo, y la disposición en la segunda planta en madera. Arriba a la derecha tenemos una casa que está construida en San José de la Montaña, del arquitecto Víctor Cañas, y abajo a la derecha tenemos una casita que tiene el arquitecto Hernán Jiménez en Santa Cruz de Turrialba. Lo traigo a colación porque esto nos trae a mención que entonces hay varios arquitectos que tienen proyectos muy interesantes y que han ido incursionando en el medio también con sus proyectos. Las imágenes que nos ocupan ahí obedecen a una casita que construimos hace 30 y tantos años, casi 40, y lo que podemos destacar en estas imágenes son las columnas que denominamos múltiples, en las cuales aparece claramente, aquí vemos la columna múltiple y vemos los ejes pasantes o las vigas de amarre que funcionan en las dos direcciones, lo que establece un sistema constructivo muy sencillo. Incluso vemos aquí a donde están los tornillitos para ir haciendo la junta de los postecitos, en este caso muy de baja dimensión. Les estoy hablando de elementos de 5 por 5 centímetros, y practicar el atornillaje de las vigas pasantes en los ejes pasantes nos da una facilidad constructiva de una gran sencillez para entenderlo como tal. Aquí se ve el proyectito que estábamos viendo antes, donde la madera aparece siempre como el objeto expuesto a la vista, expuesto al exterior, pero que también está trabajando con una panelería muy sencilla y de bajo peso, y le da una muy buena virtud estructural, en este caso, al proyecto. Este es otro proyecto que construimos también hará unos cuantos años, diseño del arquitecto Franz Derchaberry, pero tuvimos la oportunidad de construirlo nosotros
todo es madera nacional. En este caso se practicó en la mayoría de ella cedro en todos los cerramientos y una madera más dura en el piso. Ahorita no recuerdo la madera que tenemos ahí, pero sí era una madera bastante dura. Este es un proyecto que, bueno, don Abel no está acompañándonos, pero me acuerdo que yo hice la visita a este proyecto en Guatemala con don Abel y se trata de un poliedro, un cubo que fue chaflaneado en los vértices y entonces pasa a ser un poliedro icosaedro. Y es muy interesante el proyecto este que tiene las aristas en metal, como se ve en la imagen arriba a la derecha. Y bueno, en la longitud alcanzamos a ver ese poliedro muy simpático, todo cerrado en madera. Pasa con él que con un sistema mecánico a través de la computadora se logra activar cada uno de los lados del poliedro y vean ustedes, en este caso, lo marco a la izquierda, se está desarrollando el tensor que viene acá, el tensor llega y se desplaza y de pronto tenemos todo ese triángulo que se convierte en piso y entonces el espacio crece. En este caso acá, el lateral o el triángulo se desplaza menos, con una inclinación menor, pero en este caso lo que destaca es que hay una ventana, que hay un vidrio acá y que este elemento o triángulo se levanta a discreción dependiendo del giro que está dando el sol, de manera que el usuario puede controlar precisamente eh, la energía solar, la energía calórica, que es la que nos da ciertos problemas, pero sí hay un control en recibir la energía lumínica, que es a la que todos los arquitectos nos encanta considerar. Aquí se alcanza a leer el tensor y se alcanza a leer el articulador que permite tanto el piso como los cerramientos del resto del poliedro. José Luis Asturias es el fabricante de este elemento que vieron y en aquel momento era un proyecto que lo ofrecía a cambio de $22,000 en el país de Guatemala. Posiblemente fuera el costo sería diferente. Aquí lo que recreamos es una serie de imágenes donde vemos madera laminada encolada y el primer paso que damos entonces a esto es la oportunidad y la versatilidad formal que nos da la madera laminada encolada. Y entonces aquí estamos viendo unas plantas de fabricación de vigas laminadas de gran escala. Entonces se necesita grandes planteles para hacer esta prefabricación para después llevarla al sitio. He aquí lo que les estoy diciendo. Vean la imagen de la viga que tenemos ahí. Estoy hablándoles de un proyecto que tiene 60 metros de longitud, de ancho, de luz, entonces, y la viga laminada alcanzamos a leerla, que por lo menos tiene 2 metros de peralte y deberá tener unos 40, tal vez 35, 40 centímetros de ancho. Y se ve la composición de esos elementos curvos que permiten una orientación plástica muy interesante. Aquí abajo, cuando termina el elemento, alcanzamos a ver un articulador de metal. Y entonces es importante que conozcamos lo siguiente. La madera trabaja muy bien en compresión y el metal trabaja muy bien en tensión. De manera que bien diseñado esta relación, y voy a agregarle coloquialmente matrimonial, entre acero y madera, es una aleación muy interesante que contribuye a la transmisión de cargas y la transmisión de los esfuerzos estructurales que se necesitan para cualquier estructura. Nos regresamos y me paso a un proyectito que construimos prefabricado con Melina en la zona en Guanacaste. Y aquí lo que estamos viendo son columnas con un techito curvo, un poco balinecio, que era una de las solicitudes que nos hacía el cliente en su momento. Esto está en Avellanas y las columnas que tenemos son todas Melina, repito, y también hicimos un ejercicio en teca, como ahorita lo vamos a ver. Es este, bueno, estas son las piezas de teca. Muy importante lo que les estaba diciendo antes. El articulador metálico que se ve aquí abajo en el basamento
el que va directamente a los cimientos. Ese articulador tiene una forma de T y permite insertar, como lo vemos arriba a la derecha, las columnas, que les hacemos una grieta, se pasa una sierra y entonces se insertan y se montan, pues se ve aquí arriba a la izquierda, y se atornilla cada una de las aletas de ese articulador metálico, y es una manera de transmitir la carga. Pero lo otro importante entonces es que este articulador metálico permite sobre el pedestal que no tenga interferencia directa de la lluvia. Aquí estamos viendo en el nivel superior justamente cómo están llegando todas las piezas y también cómo se están atornillando y se está articulando en los diferentes ejes, como ven ustedes que están llegando acá en la cubierta. No, me paso, es el mismo proyecto, solo que, repito, uno era en Teca y el otro era en Melina. El que era en Melina, que es este caso, se tomó la decisión de entintarlo y entonces darle un tono más cobrizo, como el que están viendo ustedes en imagen. Y aquí se ven las cerchas que coinciden, si ponemos atención, las vigas de cubierta vienen y coinciden exactamente con un eje en la cercha. A cada metro está sucediendo esto y entonces hay una oportunidad de una transmisión de carga directamente a donde están los elementos que conforman la cercha. A la derecha lo que alcanzamos a ver es qué pasa en los ejes verticales del centro, donde está esa distribución formal, que es lo que acusaba precisamente el techo curvo de constitución balinesia o de concepto balinesio. Aquí estamos viendo un poco los acabados, las curvas de las que estábamos hablando en el techo, ya se ven las articulaciones al final, y alcanzamos a ver esas columnas, repito, que eran en secciones, construidas en secciones de 4 por 4 centímetros de espesor, como por 10, entonces juntábamos dos en un sentido y en el otro, y se conformaban columnas de 20 por 20 centímetros que daban este trabajo que ven ustedes. Aquí hay una distancia como de 8 metros entre columna y columna. Le hace que todo fue prefabricado precisamente en la empresa que estábamos viendo antes y fue llevado a Guanacaste, pues en respectivos vehículos de transporte, y se puso en práctica entonces la construcción allí. Este es otro detalle constructivo que tenemos, donde tenemos la hibridación de la que les hablaba, la hibridación del metal. En este caso aquí se ve el articulador en el puro centro, están los tensores abajo, aquí lo vemos de una manera más elocuente, me parece. Y lo importante de esto es que si ese tensor metálico y este compresor no existiera, esta dimensión de las vigas que están ahí, que son de 7.5 por 20 centímetros de peralte, fueran mucho mayores, porque están trabajando en la figura cuadrada y este diagonal tiene aproximadamente 8 metros 50. Al tener 8 metros 50, si hubiese sido diseñado sin el compresor y sin los tensores, posiblemente hubiera aumentado por lo menos un tercio más. En lugar de 20 centímetros, se hubiera ido a 30 centímetros, y el espesor, en lugar de 7,5 centímetros, se hubiese ido a 10 o 11, de manera que entonces lo que estamos logrando con este compresor en el entrepiso es disminuir las secciones de las cerchas de entrepiso, y con eso pues lograr una gran economía, entendiendo de que estamos haciendo una hibridación y que estamos poniendo a trabajar el metal en el sentido puramente compresivo y a la madera como tal, entonces, en el metal en el sentido tensil y la madera en el sentido compresivo, y entonces se da un muy buen comportamiento estructural. Este es el proyecto que mencionó Luis. Este proyecto lastimosamente se quedó en la gaveta cuando se vino la crisis. Es el proyecto de las oficinas de Ethical Forestry. Este proyecto tiene columnas a cada 4 metros y todas son columnas múltiples de 9 por 9 centímetros cada uno de los elementos. En la planta se ve muy sencillo, es un pasillo, un acceso, un pasillo, un pasillo que conduce
a la distribución de los baños de servicio, y en al frente se ventilan la disposición de las oficinas de ese momento. En el nivel de abajo encontramos otra vez el pasillo, otra disposición de batería de baños y nueva distribución de oficinas. El proyecto es un poco lo que estamos viendo, columnas en este caso eran de 11 por 11 centímetros cada columnita, y se ven las vigas curvas laminadas, encoladas, igual que las columnas en la cubierta. Aquí alcanzamos a ver una imagen externa de donde prácticamente a todas luces se reviste la estructura de madera, algunos elementos como los que se revisan acá que contribuyen un poquito a un efecto de parasol, y el resto del cerramiento prácticamente es vidrio. Este es otro proyecto, una residencia que diseñamos en Orotina, y también está hecho con columnas múltiples como lo ven ustedes en el pasillo, y está el entramado de vigas de cubierta arriba. Aquí vemos una imagen de la sala de estar. Aquí alcanzamos a leer el pasillo que teníamos antes, y otra vez las vigas laminadas nos permiten este tipo de plástica y esta pues elaboración espacial. Nos pasamos a otro proyecto que es una vivienda en San Carlos, también es de columna múltiple. Este es más sencillo, encontramos columna en este punto que estoy indicando con el cursor, encontramos columna acá, una distancia de 4 metros y se repite a 4 y a 4 metros. Entonces es muy sencilla la estructura, como se repite acá en la estructura de cubierta. Léase que estamos viendo el tercer y el cuarto nivel. Y entonces tenemos esta imagen. El tratamiento que se perseguía, y digo que se persigue porque no se ha construido, precisamente el propietario de este proyecto trabaja con la junta directiva del Instituto de la Madera, trabaja con nosotros, y me ha dicho que el próximo verano iniciamos la construcción, ojalá que así sea. Estamos viendo la fachada sur acá, donde tenemos un screen, un parasol de madera, que precisamente el otro día hablábamos de acabados, y este es el parasol que en algún momento les comenté que era termotratado, o iba a ser madera melina termotratada. Y el resto del proyecto es lo que acabamos de ver, las columnas múltiples que se alcanzan a leer acá, y algún otro cerramiento, como estos otros. En este caso es la fachada, creo que es la oeste, ¿sí? Y por eso está tan ciega, porque entonces cuando viene la incidencia de la energía calórica del sol en la tarde, pues va a provocar algún problema en el espacio interior, y por eso hemos decidido dejarla prácticamente ciega. A la izquierda tenemos una imagen del interior, donde alcanzamos a ver las columnas múltiples, las vigas que están debidamente dispuestas, y las vigas de entrepiso que también amarran en los dos sentidos. Y a la derecha tenemos allá el stream o los parasoles en la ventanería que vive y que le da vida a las escaleras que van a todos los niveles. Otra imagen del espacio interior y otra del espacio exterior, como nos gustaría verlo terminado. Que nos perdonen los autores, pero nos pasamos para Bilbao. Ahí encontramos unas vigas laminadas y que tiene un sistema muy agraciado, si me permiten decirlo. Lo primero, vean el articulador que está en el cimiento, en el zócalo de concreto. Vean también el nivel de cerramiento que tienen esas vigas laminadas. O sea, es una curva bastante forzada, si cabe decirlo, en el sentido madera. También tenemos aquí en la estructura de soporte de los clavadores un separador de metal. Vean qué interesante.
y eso hace que transiciona la viga principal de carga, transiciona estos largueros con ese detallito de metal y después nuevamente aparecen otros laminados de una sección menor para darle oportunidad de colocación al cielo raso. Obviamente entendido que encima viene ya la cubierta de chapa, como suelen decir los españoles. Entonces tenemos una gran virtud en este proyecto que nos permite, caray, un momentito, perdón, disculpen, me fui de proyecto. Oh. Tengo un problemita aquí. Disculpen, aquí está el proyecto que estábamos hablando. Vean el énfasis que hacía antes al articulador de metal. Veamos la sección ya terminada. Abajo prácticamente el cerramiento. Esto es como un edificio de tiendas y oficinas. Y entonces prácticamente la gran virtud plástica la encontramos con esa disposición de la madera, y el resto de la virtud plástica que tiene es precisamente un cerramiento muy abierto, muy lleno de luz, compuesto en este caso por vidrio. Esta imagen la recreamos el otro día, pero se me hacía necesario y pertinente volverla a mencionar, que es el Teatro Kaufman en Kansas. Y lo importante por lo que traíamos la imagen a colación es por el comportamiento precisamente plástico, pero también el comportamiento acústico, que definitivamente es la madera, el material que nos ofrece esta gran oportunidad. La gran virtud plástica y también la virtud acústica que tiene el material como tal. Esta es una imagen que nos encontramos en un restaurante que está en Nebraska, que también tuvimos la suerte de estar por allí. Y aquí lo importante es que recreemos en nuestra retina la imagen que estamos viendo en el sentido práctico en que se ven los elementos principales estructurales y alcanzamos a ver, vean ustedes donde estoy caminando el cursor, estamos viendo los tensores que le dan estabilidad articulando con estos elementos metálicos que alcanzamos a ver ahí en la punta de vigas y de las columnatas que están acá, igual en estos otros diagonales. Ese gran articulador se genera a través de los tensores una gran estabilidad estructural. Así que aquí es donde suelo decir yo que es el matrimonio perfecto. De lo contrario, por la carga, en este caso de la estructura de cubierta y otras cargas, como es la carga axial del viento, sobre todo en las zonas del centro de los Estados Unidos, es necesario reforzar con gran intensidad, y aquí estamos viendo la respuesta. Entonces, el soporte estructural como tal, pero una estabilidad que se afianza precisamente con los tensores metálicos. Este es otro proyectito que nos encontramos, y esto nos lleva a otro nivel de percepción. Aquí alcanzamos a leer, tal vez con el cursor, estos son elementos que no van más allá de 5 por 5 centímetros. Caminan en un sentido y en el otro. Entonces, tejidos en forma de T prácticamente. Pero además, como son elementos de una sección menor, permite fácilmente doblarlos de esa manera, y vean ustedes cómo también se recrea en el otro sentido, haciendo un giro y creando esas formas que nos permiten yo lo encuentro encantador, y nos permiten una aplicación plástico-geométrica muy interesante. Esto es visto por fuera, y además se le puede recrear a la figura que estamos viendo en la disposición de la cubierta. Vean esta separación que hay en los diferentes ejes, y lo que se está logrando en estas sisas o líneas que estamos viendo es una ventilación lateral al proyecto. Y este es otro proyecto que acusa lo mismo que estábamos viendo antes. Este proyecto tuvimos la suerte de conocerlo en la Facultad de Arquitectura de Nápoles, y lo que están viendo ustedes es, por cierto, construido por los estudiantes. Tenemos que enamorar a nuestros estudiantes para que construyamos algo similar, ojalá en el parqueo de nuestra universidad. ¿Qué quiero decir con esto?
Estas figuras no son de más de 60 centímetros de eje a eje. Y cada palito que estamos viendo no es un palito, sino son dos palitos. Van en un sentido y vienen en el otro y dejan la oportunidad de pasar el eje en el otro sentido. Pero además, vean ustedes cómo formalmente sube y baja el apoyo, o sube el apoyo y baja al otro apoyo que está en el otro lado. Y entonces estamos creando lo que hoy día conocemos en el sistema software de parametría. Precisamente el avance tecnológico de los software de dibujo nos permiten ya elaborar este tipo de imágenes, aunque esto es una realidad, pero las elaboramos en nuestras máquinas, en nuestras computadoras, y también obviamente es una forma fácil y expedita para que los diseñadores estructurales hagan sus análisis. Solo con software de dibujo que permitan entender lo que estamos viendo, podemos diseñar y tomarle absoluta confianza a la disposición estructural. Pero en esencia lo otro que perseguía o que queremos decir es que antes estuvimos viendo imágenes de gran calado. Acuérdense que vimos una viga que tenía el orden de 2 metros de peralte, como de 40 centímetros de ancho. En este caso estamos hablando de palitos menores, posiblemente que pudieran ser hasta de 60 centímetros de longitud y hasta más, dependiendo de lo que se está queriendo lograr, y haciendo una junta, que ahora creo que vamos a ver un ejemplo, lo que se llama finger joint o junta de dedo, que es enlazar las puntas debidamente trabajadas con aglomerantes, con resinas o con gomas, para que haya una continuidad estructural en cada palito, que en este caso conforma lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que persigue en esencia una arquitectura como la que estamos viendo? Que el desperdicio que haya en las maderas sea el mínimo a la hora de estar en el aserradero. Podemos trabajar entonces, lo que digo yo, con elementos menores que nos permiten la maximización del uso del control del desperdicio en la madera. Bueno, otra imagen que nos permiten, vean ustedes cómo son dos en un sentido y dos en el otro, y se van enlazando, creando este tipo de articulación que definitivamente le genera una gran rigidez a la estructura y una gran estabilidad. Este otro proyecto, creo que lo vimos el otro día. Esto es obviamente también obra de un buen ejercicio paramétrico, pero también le hace que aquí lo que estamos tratando es de elementos menores que nos permiten en los ejes perpendiculares uno con otro, en la poca distancia y escala, generar además este tipo de formas que están viendo ustedes, como lo ven arriba a la izquierda, o esta foto que está más cerca, generar este tipo de diseños y precisamente la oportunidad que tenemos con los software de dibujo, poder elaborarlas y también aproximar con alta precisión el efecto estructural. Pues vean ustedes qué interesante, y repito, las nuevas tecnologías, no es que la madera es de nueva tecnología, la madera es la misma de toda la vida. Lo que pasa es que aplicado en la forma como lo estamos viendo, encontramos una gran virtud, en este caso otra vez, de elementos de diámetros o de secciones menores que nos permiten este tipo de construcción. De cuando vamos caminando en la ciudad, en Sevilla, a lo largo encontramos este elemento que ven ustedes, y simplemente es un proyecto ya muy connotado, muy reconocido, sobre todo por los que amamos la arquitectura, y nos encontramos este proyecto. El proyecto Parasoles. Y aquí estamos hablando de paneles que denominan microprocesados. ¿Y por qué le dicen así? Bueno, porque tenían que ponerle un nombre, pero en esencia estamos hablando de paneles de acerrín comprimido. Y encontramos paneles de 12, de 8, de 10 centímetros de espesor, articulados de la manera que lo están viendo ustedes, y en cada junta
hay unos articuladores metálicos también soportados por los tensores, como lo ven ustedes acá. Esta estructura que les estoy mostrando está aproximadamente como a 5 pisos de altura. Aquí la vemos por encima la estructura. Vean los articuladores, cada uno se junta con el que coincide en el sentido perpendicular de su propio eje, y en el otro sentido viene el panel, hay una articulación en el otro sentido, repite allá, repite al otro lado, y con estos elementos en el nivel superior y en el nivel inferior logran la estabilidad en esta estructura. Es muy compleja, pero es muy agradable a la vista, como creo que vamos a ver ahorita más. Véanos ustedes ahí los articuladores, donde los tornillos simplemente están a la vista, que colaboran a la hora de traer cada uno de estos elementos prefabricados del taller, y simplemente con una respectiva numeración comenzamos a atornillar y le vamos dando la oportunidad de construcción al objeto que estamos viendo. Ahí estamos viendo ya un poquito más la espectacularidad de la estructura que estamos viendo. Este es un proyecto que tiene 2 cuadras de longitud. Otra vez estamos viendo la estructura por debajo. Y vean ustedes qué maravilla lo que sucede con esta disposición del panel. Proyecto del arquitecto alemán Jürgen. Y tenemos esta bonita oportunidad cuando estamos por ahí. Debajo de la estructura está el mercado. La cuadra esta en algún momento se constituía el mercado, simplemente el mercado de verduras y comestibles y carnes. Quisieron conservarlo, y entonces debajo de esa estructura prácticamente que estamos viendo gris, se sucede siempre el mercado, pero arriba crean esa plaza que ven ustedes, que a todo el mundo que nos acercamos de ahí realmente nos gana y nos da una gran oportunidad de disfrutar de la plástica de este elemento. Esta grieta enorme que vemos acá, aunque no lo crean, en la altura de un piso, y por ahí, una vez que se sube, hay ascensores dentro de estos grandes elementos, se camina por ahí y es precisamente donde están las oficinas que conforman la oportunidad de administración del proyecto. Nos damos un paso, regresamos al laminado encolado, y en este caso nos encontramos en Oporto, en Portugal, un edificio destinado a la equitación, y estamos viendo entonces laminado encolado, donde aparece otra vez recordándonos la transición del metal con el piso, con el zócalo, del metal que se inserta en el elemento madera, de la cantidad de tornillos necesaria para la transmisión correcta de carga, como aquí alcanzamos a ver también esos otros tornillos que le dan la oportunidad de acceso en el centro, en el eje pasante, a las 2 columnas que estamos viendo acá, que además viene este elemento, se amarra con la viga de cubierta como la vemos acá, y también amarra en el sentido longitudinal la otra viga como se ve aquí en el borde, de manera que se logra una estructura muy clara. Aquí alcanzamos a ver otro articulador metálico que refuerza precisamente esa sección. Y aquí estamos viendo uno de los picaderos interiores del elemento de la caballeriza. Aquí se vuelve más elocuente todavía las pletinas que insertan o que agregan para generarle mayor estabilidad a esa estructura que estamos viendo. Este picadero tiene 40 metros de luz entre este punto y este. Y vean ustedes que prácticamente la sección hace que se vea que toma una virtud de liviandad y de calidez, como por supuesto lo permite la madera. Del mismo proyecto de Carlos Castañeda, nos encontramos una vinatera, y nos encontramos un proyecto muy rico en la plástica. Está además que yo agregue adjetivos acá. Vean ustedes cómo incluso con los peldaños, con la escalera, va creando el arquitecto esta disposición, esa calidez y esos deseos que le dan a uno realmente de transitar el proyecto, porque es muy amable en toda la expresión. Y otra cosa que notábamos antes
es que precisamente aquí, vean ustedes donde caminan dos tensores, donde está caminando mi cursor, dos tensores, porque la estructura precisamente también recrea mucho la relación tensor metal y tensor y compresor madera. Este proyecto, creo que lo mencionábamos el otro día también, que por cierto fue laureado recientemente en Guatemala. Este es el proyecto que está en Rincón Grande de Pavas, y este es un proyecto que a buena suerte lo tenemos a la disposición, pero lo importante es que ya se constituye una experiencia bien entendida que nos lleva a entender un edificio de 4 pisos. Y vean ustedes lateralmente, vemos las vigas principales o las vigas de carga, como la denominamos. Están los cerramientos en algún momento, como lo que vemos acá, parasoles, algunos cerramientos de vidrio, pero también se destacan los diagonales necesarios para generarle una oportunidad estructural a esa fachada. De manera que, vean ustedes, estamos hablando de 4 pisos y no hay ningún problema. Este es un edificio que tiene alrededor de 8 años de funcionar, más o menos, y a buena suerte ha sido de gran respuesta para la comunidad del Rincón Grande. Perdón, me devolví. Tengo problemas aquí con la disposición de las imágenes. Disculpen. Este proyecto, creo que posiblemente a muchos lo conocen, es la primera viga de gran longitud que se construyó en Costa Rica. Estoy hablando del proyecto GOL. Esta viga tiene 36 metros de longitud y fue construida en 3 sectores o secciones de 12 metros de longitud. Aquí vemos un primer tercio, hay un segundo acá y hay otro tercero. Eso daba la oportunidad al gimnasio de básquetbol o de futsal liberar una luz de 36 metros y se pudo construir. En el punto más alto de la viga tiene alrededor de 80 centímetros y por acá anda como en 50 centímetros. Vean ustedes la serie de tornillos que hay acá, donde hay una placa de madera, de metal inserta para lograr la continuidad estructural, y aquí ni se diga la cantidad de tornillos que hay para insertar la viga, que realmente se compone de dos laterales e inserta en los articuladores de metal, y ahí se practica el atornillaje que están viendo. Aquí estamos viendo ya un articulador central metálico, que es un amarre, y están viendo ustedes también este articulador de forma triangular que está amarrado con tensores a los bordes externos, precisamente para contribuir lo que estábamos hablando, con una mayor estabilidad estructural. Aquí lo estamos viendo ya más terminado, ya incluso con la cubierta. Y aquí se ve pues la sección desde otro lado, donde apunta muy bien precisamente el atornillaje en las placas que van directamente a las columnas. En este caso las columnas fueron diseñadas en metal. Y esto lo recreo porque es importante mencionarlo y reconocer. La empresa Maderotec es quien construyó este proyecto del proyecto GOL, pero también tienen otros proyectos como los que se están viendo. El Totem Arboretum, que denominan ellos, el proyecto en Papagayo, que tiene esta forma muy sinuosa, que nos permite precisamente la gran bondad de la madera laminada. Vean la oportunidad del radio tan cerrado, y esto se logra con secciones menores, delgadas, se van encolando, y con ello se logra este radio tan cerrado. En este caso, a la derecha vemos algunas imágenes del proyecto de Limón que se está construyendo precisamente.
¿Por qué recrear estas imágenes? Y porque simplemente nos da mucha confianza, nos recrea precisamente qué está pasando en Costa Rica y qué oportunidad estamos teniendo técnicamente. Y la imagen que tenemos ahora es el proyecto que recreamos el otro día, que les hablábamos de una estructura de 70 metros de luz en viga laminada encolada, que tiene aproximadamente 1,30 m de peralte y como lo vemos abajo en la imagen de la persona que nos acompaña en la imagen, y nos ayuda a liberar y a pensar que entonces, si tenemos la oportunidad, en este caso esto está en Madrid, en Costa Rica también tenemos la tecnología para desarrollar precisamente lo que estábamos viendo. Se rescinde, creo que ahora podemos ver alguna imagen de un taller, se rescinde la oportunidad de tener las resinas o los adherentes que simplemente se importan, normalmente ahora se están trayendo de la empresa Bayern en Alemania, y se da la oportunidad en las bancadas de construir vigas. Creo que en Costa Rica ahorita hay bancadas como de 20 metros. Esto que estamos viendo también lo recreamos el otro día. Aquí nos pasamos a CLT y para recordar eso, vean los elementos acá, esta pared. Cada elemento se compone en dos sentidos, vean la fibra, y en el sentido del centro la fibra transversal. Esas tres secciones de madera pues son debidamente encoladas, trabajadas en taller y se transportan así al sitio. Aquí vemos el articulador metálico que une los cementos verticales, en este caso con la sección del entrepiso, y aquí hay otro articulador metálico. Y también comentábamos el otro día que el edificio que estamos viendo llevaba solo 3 semanas de construcción. Todo se había hecho en taller y en 3 semanas lograban ya avanzar a este nivel que están viendo ustedes, prácticamente piso por semana. Es un edificio de apartamentos, por cierto. Y otra vez nos regresamos. Esta es una estructurita que diseñamos para el centro Sarrací, que está sustentado, dirigido hacia los niños, y entendemos que pronto, que ya se fue asignado algo de presupuesto y que pronto pudiéramos tenerlo. Es un edificio que hicimos, pues relativamente es pequeño en su escala. Son elementos compuestos por secciones de 5 por 5 centímetros, festejando una articulación de ejes perpendiculares en todos sentidos. Y bueno, lo que están viendo, no hay necesidad de agregarle más adjetivos. Y regresando a nuestras raíces, también nos permitimos mostrarle en un restaurante que se encuentra en Llano Grande, en Cartago, nos encontramos este cerramiento. Son paredes de 12 centímetros de espesor, en láminas, en piezas de roble, lo que están viendo ustedes, que andan en peraltes como de 60 centímetros. Entonces, debidamente escolapiadas, como se ven acá, donde calzan una con la otra. Y este es un proyecto un material que tiene alrededor de 120 años, según una lectura de antigüedad que tuvimos la oportunidad de hacerle a la madera esta. ¿Por qué recrear esta imagen? Es pues recordar nuestras raíces, recordar algunas maderas que tenemos muy resistentes, y vean estas maderas que las pueden visitar al restaurante que está en Llano Grande, y ahí se van a encontrar esas herramientas tan portentosas. Otra vez nos regresamos, porque les hablaba antes del popurrí, y la intención es ir endulzando nuestros ojos. En este caso, hay una estructura de metal, vean ustedes, que soporta cada peldaño. Cada peldaño tiene una sección triangular. Y además, esa sección le da oportunidad a asir o sostener. Vean que hay como una tapa acá, que hay un articulador, y está atravesando unos agujeros que tiene la plancha de vidrio que conforman la baranda que están viendo ustedes. De manera que si queremos diseñar, podemos lograr estas transparencias, pero también podemos lograr
esta calidad en la expresión plástica del material por sí mismo. La imagen de la derecha nos dice con mayor elocuencia lo que estamos tratando de comunicar. Todos los edificios públicos de nueva construcción en Europa deberán ser Nearly Zero Energy Building a partir de diciembre del 2018. Los privados a partir del 2020. Vean qué interesante esa ley que ha corrido allá. Y yo creo que nosotros inmediatamente, en procura y obedeciendo al loguito que tenemos abajo a la derecha, descarbonicemos Costa Rica. Es un compromiso que ha establecido el Estado nuestro desde el 2018 al 2050 y se está proponiendo precisamente que busquemos en la medida de lo posible el trabajo con materiales sostenibles. Sigue el comentario: los Estados miembros deberán definir los requerimientos de eficiencia energética mínimos y presentar sus planes de acciones para la promoción de edificios de consumo casi cero. Los requisitos para los edificios NSIP deben estar calculados para tener un costo óptimo entre materiales de energía y mantenimiento, considerando la vida útil. En Costa Rica comenzamos a recrear un tema que le llamamos el kilómetro cero. ¿Qué significa eso? Que utilicemos las maderas de nuestro país, que ya tenemos alrededor de unas 380,000 hectáreas en producción, y entonces tenemos maderas de diferentes tipos. Voy a decir que melina y teca, que no son maderas propias, son maderas traídas de Asia, pero también tenemos pilón, tenemos laurel, tenemos guanacaste, tenemos una serie de maderas a las que les podemos trabajar, y para que no tengamos que importar maderas externas, y por eso el vehículo o la forma, el concepto de kilómetro cero tiene mucho calado y se suma, por supuesto, al concepto de sostenibilidad. Estamos viendo un proyecto acá de gran altura, y precisamente la traemos a colación para que se nos quite el miedo a pensar que con madera no se pueden desarrollar proyectos de esa envergadura. Y aquí nos regresamos al CLT, a otra forma de construcción. En este caso, la imagen que tenemos abajo a la izquierda, prefabricado, viene así del taller, ya incorporado. Vean ustedes los herramientas e incluso las instalaciones ya vienen incorporadas y se van montando como si fuera una maquetita. Se van montando y se van forjando los edificios. Alcanzamos a leer en los paneles de CLT, vean ustedes el arriostre o el amarre, tanto horizontal en los entrepisos como en los elementos verticales, y alcanzamos a leer precisamente la oportunidad estructural que tienen edificios ya de esta altura, donde, repito, se albergan de una vez las instalaciones y va quedando el edificio bastante terminado una vez que se está construyendo. Aquí vemos otra disposición, abajo la grúa que está simplemente desplazando el panel prefabricado, como lo vemos a la derecha, a donde en los talleres se van fabricando los paneles, se van previamente colocando para asegurarse que cuando llegan al sitio coincidan con las dimensiones precisamente que se persiguen en el concepto de diseño. Este es otro edificio denominado La Torre en Noruega, y 18 plantas, de manera que si en Noruega lo pueden hacer, estoy seguro que aquí lo podemos hacer. Ojalá tuviéramos la madera tan conciliada ya en la idea de consumo nosotros, pero también, como decíamos y recreamos el otro día los conceptos, es necesario que vayamos tomando confianza y credibilidad en un producto que tenemos la oportunidad tecnológica ya de desarrollar en Costa Rica. Edificio cooperativo en Madrid, también en CLT, es que es muy elemental, como se ve, es muy fácil, parece la construcción, es muy limpia, como agregaba también Abel el otro día el concepto.
y vean que arriba en la losa de entrepiso de estos apartamentos hay dije losa, sí, se chorrea sobre la estructura de madera, losas de concreto y los últimos cerramientos en este caso son en ladrillo. Eso significa que la madera tiene la capacidad estructural para cargas como tales, como una losa de concreto. ¿Y por qué agrego este concepto? Precisamente para que pensemos que puede trabajar en una forma mixta la estructura de concreto con la madera y perfectamente se puede fusionar. Yo recomendaría en nuestro país, por efecto acústico, colocar los entrepisos de madera y chorrear una losa de 6, 7 centímetros. Eso le da una gran estabilidad por su estructura de temperatura, como dicen los ingenieros, o sea, las varillas de refuerzo que se le agregan a una losa de amarre como esto, pero también nos da una oportunidad acústica para que el sonido no se transmita directamente durante el uso del edificio. Aquí vemos otros paneles y la imagen que tenemos arriba a la izquierda es para decir que se pueden tener maderas de cualquier sección, incluso con algunas deficiencias, y una vez que se meten a la máquina, como lo vemos aquí abajo, vean las diferentes secciones del laminado, una vez que se meten en la máquina, que se encolan, que se logra esta sección, se vuelve muy estable y es muy competitivo estructuralmente hablando. Aquí tenemos otra imagen donde claramente hay un articulador metálico aquí abajo. Aquí vemos parte de la... Esto es en un estudio, les cuento. Esto es un estudio donde se practican diferentes elementos. En este caso hay unos ángulos metálicos acá para mayor refuerzo y aquí lo que hacen es provocar sismos para asegurarse, en este caso el estudio, la investigación que se está haciendo, asegurarse el comportamiento estructural de los paneles que se están proponiendo. Les hablaba hace un rato de la bancada. Esto es lo que se llama una bancada para viga laminada. Aquí ven ustedes, son como tornillos que se van apretando con la forma que se persigue. En el caso, aquí abajo ya está la viga compuesta. Esta viga posiblemente estuvo antes en una bancada como la que están viendo ustedes aquí. Entonces, cada uno de estos tornillos, en la medida en que se va resinando, que se va encolando cada una de las etapas, se va logrando la sección que se persigue y los acabados que están viendo ustedes acá. Aquí a la izquierda vemos, parecen dientitos lo que tiene esa madera. Eso es lo que dije antes, que se denomina la unión de dedo o el finger joint en el idioma inglés, pero lo que hacen es que se le crea una especie de dentadura, se llega con la otra pieza, se resina y se junta y se logra una continuidad estructural de hasta un 90% cuando se hacen juntas de ese tipo. Así que es prácticamente la pieza continua. Esto es laminado contrachapado. En nuestro país hay un producto que solemos decirle plywood. Y lo digo nada más para recordar cómo es que funciona. El laminado contrachapado es lo que habíamos, maderas con un sentido en una fibra, con el sentido en el otro, y otra vez repite todas las veces que la capa lo permita o la necesidad estructural lo dicte. No importa que haya que aumentar la sección, pero entonces podemos hacer elementos como los que están viendo ustedes. Este es un interior de lo que vimos antes. Y aquí estamos viendo un proyecto también de columna múltiple que yo suelo decir cada vez que lo presento que me da mucho coraje porque no se me ocurrió a mí, porque es tan bello que vale la pena traerlo a colación. Una integración de contexto increíble. Aquí estamos viendo un par de imágenes del interior de esa estructura. Y esta es una imagen que me robé de un libro que digo que me lo robé porque realmente es muy atractivo lo que sucede. Lo que estamos viendo es como un muro de palitos, obviamente con su respectiva estructura como lo ven acá, pero esos palitos
lo que dan es esta lectura en el interior. Cuando está el sol incidiendo, en primer lugar, recordar que la madera tiene una gran capacidad de recepción de energía calórica, de transmisión de estabilidad climática al espacio. Pero además, por ese diseño que tienen, que son palitos, deja pasar la luz. Vean ustedes qué interesante lo que pasa en ese pasillo, y podemos imaginarnos cómo en la medida que el sol va girando, va variando la sección, generando un movimiento constante y una gran riqueza plástica en el proyecto. Este es ya de otro orden. Un edificio de 2, 4, 6, 8, 9 pisos. Estamos hablando de un hospital en Barcelona en el cual toda la estructura era metálica, todos los sistemas de ventanería, es lo que están viendo ustedes aquí afuera, pero encima, en la fachada, tienen un parasol de madera. Vean ustedes desde afuera, ¿por qué esto? Porque lo que dije, la madera tiene una gran capacidad de recepción de energía calórica. Y en este caso, estamos en una cultura que el tono vetusto que va cogiendo la madera con el uso no les preocupa y la ponen en práctica. Entonces cierran el edificio, repito, es un hospital, y aquí vemos la sección ya de cerca. Estamos hablando de alfarjillas de 5 por 10 centímetros en longitudes de 2 metros, conformando esta disposición de cerramiento o de panelería, como estamos viendo. Así que, otra vez decirnos, por cierto, comentario, esta madera fue importada de la Amazonia y fue puesta en práctica en este hospital en Barcelona. El arquitecto que todos recordamos, Renzo Piano, nos permite, en primer lugar, cuando vemos las imágenes de la izquierda arriba, cómo está la disposición estructural del cerramiento, pero también en la distancia que hay entre un eje y otro, se permite el flujo de viento y la oportunidad en Nueva Guinea de ventilar debidamente los proyectos. Pero, sí, el espacio interior. Y lo otro que alcanzamos a leer en esta imagen de abajo es precisamente los articuladores metálicos para generarle la estructura y la estabilidad precisamente a los cerramientos del edificio. Hay una distancia entre los paneles de cerramiento externo, como lo que estamos viendo, como de 60 centímetros entre el panel externo y la estructura interior, que está debidamente articulada en metal, y para generar eso que estamos viendo allá abajo, esa especie de cilindros que tienen una gran estabilidad climática, precisamente por la distancia. Aquí lo estamos viendo, el panel o el parasol externo, adentro como a 60 centímetros está el vidrio, y bueno, ya el colchón térmico, pueden ustedes imaginarse que está bien resuelto, en este caso, el problema climático. Este proyecto son las oficinas de unos arquitectos al lado del río Rin, y también obviamente la madera laminada. Eh, eh, la forma esta, digo, suelo decir que ahuevada, que tiene el proyecto, simplemente coincide en las dos direcciones de la disposición de las elipses, y está cerrado con teflón, que es un producto, una especie de lona, y que tiene una gran capacidad de recepción de energía calórica, y por eso se permite cerrar. Pues, son unas oficinas que precisamente están resueltas de esa manera. Nos volvemos como a la rusticidad. Después de ver lo que estábamos viendo, alcanzamos a leer esta obra de Claudio Bernardes. Vean ustedes qué maravilla. Pero lo importante que podemos ver acá, 2, 3 o 4 cosas, todas las que podemos observar. En primer lugar, las estructuras son rollizos de diferente sección, lo que lleva a una necesidad de precisar precisamente las ventanas en el uso entre rollizo y rollizo. Y las ventanas son manejadas, vean ustedes donde están aquí las rondanas, con esos mecates que desde adentro se tira y se levantan cada una de estas ventanas y se abren a discreción dependiendo de la necesidad de luz o de la necesidad de control
de sombra si es que el sol está incidiendo ahí. Entonces el arquitecto Bernardes, con un elemento muy sencillo, nos demuestra cómo simplemente es ponernos a pensar un poquito y resolver o desarrollar sistemas de control térmico o de clima como lo que estamos viendo. Y aquí lo mismo, este señor lo sorprende a uno cada vez que hace su proyecto. Vean ustedes aquí la imagen de abajo. El fuste central está acá, que es este que estamos viendo acá. Comienza a poner las vigas que van generando una especie de helicoide y va levantando la sección en estas vigas secundarias que le dan oportunidad de soporte a la cubierta. Pero ahí no termina. Como es un helicoide girado, aquí arriba, cuando va cambiando la disposición de las vigas, da la oportunidad de la ventilación en ese punto y entonces resuelve con una gran plasticidad el asunto climático. Entonces, repetimos, un fuste central, algunos elementos allá, soporte lateral, pero lo importante es cómo desarrolla el helicoide, que le ha dado la oportunidad a esa espiral y que simplemente nos recuerda los principios geométricos que tenemos que entender siempre que estamos diseñando, para no hacer ruina de la geometría pura o entenderla como tal. Este proyecto es del arquitecto Calatrava, es una gran bodega de vinos que está en Chile. Y vean ustedes la proporción de esas vigas y la vista que se le ve al valle donde está precisamente el cultivo de vino. Pregunta, compañero Luis. Adelante, don Asdrúbal. ¿Cómo andamos de tiempo? Me preocupa. Adelante, usted siga tranquilo. Estamos muy celebrados aquí llevando imágenes. Usted siga tranquilo, que está muy entretenido, la verdad. Bueno, gracias. Aquí estamos con otras secciones. Otra vez aparece el metal. Vean ustedes acá la articulación. Y otra vez la articulación aquí abajo en los zócalos. En este caso se está tratando de una estructura de una feria ganadera. Y simplemente es poquito el verbo que se puede agregar, los adjetivos que se pueden agregar, porque es muy elocuente y muy eficiente la forma de la disposición de la estructura en este caso. Este es, vamos a ver si lo encuentro, la sala de oración en Japón, que está ubicada en Kamanishi, del arquitecto Shin Takamatsu. Es una maravilla, definitivamente. Está hecha con columnas rollizas, con ese cerramiento externo que vieron ustedes de madera y vidrio, y por dentro lo que estamos viendo, que simplemente nos da una gran lección de la plasticidad y el efecto reflejo, sobre todo en la noche, de la riqueza espacial que tiene este elemento, y bueno, dan ganas de ver el estar allí. Y otra vez, pido perdón, como lo hacía antes, nos regresamos a Costa Rica y esto nos lo encontramos en maderas cultivadas en Alajuela y precisamente con vigas laminadas y con unos soportes triangulares acá, articulados con este elemento metálico, pues está dándole oportunidad de techumbre al aparcamiento de los automóviles, de los empleados de su planta. Aquí hay otro edificio también, este está en Alajuela, son las plantas, algunas plantas de tratamiento de esta misma gente. Y vean ustedes cómo otra vez aparecen las vigas, perdón, las láminas metálicas, los articuladores, y como se ven acá, para precisamente generarle mayor estabilidad a la estructura como tal. Todo esto en maderas cultivadas. Un centro comercial en Madrid, estas vigas que estamos viendo precisamente tienen una sección mayor en el centro y precisamente para liberar lo que se denomina el diagrama de momento. Pero estas vigas andan en el orden como
30 metros de longitud, y vean que en los dos sentidos amarran y eso le genera una mayor estabilidad a la sección de ese vestíbulo. Es el vestíbulo de un centro comercial. Ahí lo estamos viendo desde otros ángulos, ventanería al borde externo y la estructura de madera pues, sobre el espacio. Como quien no quiere ver la cosa, esto es en las afueras de París. Recordemos que allí tenemos un clima un poco severo en invierno y entonces toman la decisión de poner madera en el piso, para, sobre todo como un efecto de consideración urbana. Y esto es en el centro de convenciones en Yokohama. Hay un centro de convenciones, esto está sucediendo y 4 pisos para abajo están todas las oficinas portuarias de Yokohama. Aquí están viendo ustedes el acceso al salón de convenciones, pero de ahí para abajo, repito, hay 4 pisos donde están todas las oficinas de Yokohama, las oficinas del puerto de Yokohama, el puerto más grande de Japón. Pero lo otro que estamos viendo es precisamente esas terrazas y esa forma, la disposición geométrica que están logrando, y sin lugar a dudas el elemento que llama mucho la atención es el uso de la madera. También nos comentaba uno de los arquitectos con el que dialogábamos alrededor de este proyecto que toda esta madera fue proveída de algunos centros madereros de la Amazonia en Brasil. Nos vamos a Nebraska, cerca de Nebraska. Recordamos que estamos en una zona muy llana, donde ahí los ciclones hacen mucho daño. Y entonces la estructura de madera que estamos viendo, vean ustedes la imagen de la derecha, está reforzada con tensores metálicos precisamente para que cuando llega el viento huracanado que llega allí en algunos sectores del año, y la carga axial que produce, se equilibre precisamente la estructura de madera con esa especie de tensores metálicos que estamos viendo. Y aquí lo estamos viendo más cerca. Aquí está claramente los ángulos estos que refuerzan y estabilizan la estructura de madera. Vamos a ir más rápido para no cansarnos. Otra vez aquí se repite y se ve al interior la disposición estructural. En la cubierta, la riqueza que tiene, además, esa disposición de las maderitas, el altar. Como comentario, que es que no se ve bien la imagen, pero vean unos agujeritos que hay en el piso. Ahí lo que sucede es que corre agua desde el vestíbulo, corre agua y llega por debajo del altar y termina en un espejito de agua, haciendo una émulo de la llegada del Espíritu Santo a cada uno de los fieles. Cabe recordar que es una iglesia católica, por cierto. Y este es otro, el arquitecto Jennings en California, que tiene una disposición muy interesante. Vean ustedes la sutileza de cada uno de los elementos, como se va amarrando, y que definitivamente como espacio de culto y oración le da una gran riqueza, una gran calidez al espacio. Este es un puente en Bruselas. Ahí pasan trailers por encima, así que si alguien pensó que no podía hacerse un puente de madera de esas proporciones, ahí está. Incluso luce pesado, a mí me luce pesado, tal vez no era necesario tanta dimensión, pero bueno, por ahí pasan vehículos de carga, de alto peso. Y otra vez, si me perdonan los autores, en algún momento hicimos este ejercicio antes de la crisis de hace como 12 años. En Avellanas alguien nos pedía un poliedro para liberación de energía, para estabilización mental y física. Y entonces diseñamos este aparatejo que están viendo ustedes.
Y aquí estamos viendo las conexiones. Se supone que era para una familia, mamá y papá a un lado y los niños del otro lado, para que los dejaran disfrutar del quehacer, del sitio. Y bueno, un puentecito, como lo están viendo ustedes allí, que une los dos poliedros. Ahí está el principio constructivo, que son pentágonos articulados en los vértices, como ven ustedes, y fue lo que dio principio al objeto que estamos viendo. Aquí se ven la planta en uno de los lados. Hay un baño con su ducha y una cocineta de este lado que vive para acá, y simplemente la habitación de descanso en el segundo nivel, que está en el puro centro porque uno de los principios de equilibrio de energía es trabajar estructuras de madera en forma pentagonal y que el espacio cama esté, ojalá, orientado hacia el norte exactamente, porque los flujos de energía de líneas de Harman en nuestro país fluyen de norte a sur y es lo más recomendable para un mejor descanso. Ahí estamos, un poquito lo que habíamos proyectado. Y para cerrar, es como regresarse al principio. Antes trabajábamos la madera rolliza, en este caso, este es un proyecto en Estados Unidos, pero hoy día se siguen practicando este tipo de construcciones. Y sin lugar a dudas, a pesar de que no tiene mayor tratamiento la madera, ofrece una calidez y una gran riqueza. Y con esto les dejo la oportunidad de que conversemos un poquito, si hay alguna pregunta para tratar de contestar. Buenas noches. Mientras los estudiantes se preparan para las preguntas, yo solo quería hacer un comentario. Creo que es evidente que acabamos de recibir una charla que es más que una charla, es como una clase magistral de cómo funciona la madera, cómo se construye, la explicación de los detalles, de la técnica, de los procesos, incluso de fabricación, de las diferentes formas de unir los elementos. Creo que es lo que da pena, tal vez, es ver que en otros países se hacen estos edificios arriesgados, tremendamente elegantes y sofisticados, de varios pisos, de grandes áreas, incluso como acabado en hospitales, y nosotros no hacemos lo mismo. Don Asdrúbal, usted que está metido en todo esto y tal vez sea la persona más calificada para responder, ¿cuáles considera usted son las razones por las que nosotros en Costa Rica, teniendo buenas maderas, no tenemos una cultura constructiva en madera como la tienen los suizos o los chilenos, por ejemplo? Obviamente, don Luis, el tema que usted toca es lo más gordo de lo que nos ocupa. Y ya habíamos adelantado el otro día algún concepto similar para esto, pero voy a permitirme recordar dos cosas. La arquitectura nuestra ha sufrido algunos reveses en términos de identidad. ¿Qué significa esto? En algún momento, y me acuerdo claramente porque cuando hacía una investigación nos dedicábamos a revisar esta situación y nos encontramos en una página del Diario de Costa Rica de 1953 y me llamaba mucho la atención y por eso no se me va a olvidar, porque era la fecha cuando yo nací. En esa página de ese periódico decía: lo mismo demora un albañil en pegar un ladrillo de barro de 5 por 22 centímetros que un bloque de concreto de 20 por 40 centímetros.
y allí tumbamos nuestra arquitectura, nuestra identidad de arquitectura en ladrillo de barro y comenzamos a construir en concreto. Y eso se lo debemos a un señor, Trino Araya, que de pronto descubrió la fabricación, la prefabricación de bloques de concreto y se comenzó en este país a trabajar arquitectura en concreto. Y no estando todavía contentos nosotros, en lugar de trabajar el concreto vetusto y en el color gris natural que tiene, lo afinamos, lo repellamos, lo encalamos, le ponemos resinas y le ponemos colores y cada 2 años porque se despinta. O sea, le damos de comer a muchas actividades y nos olvidamos de realmente cuál era la raíz de nosotros. Pero ¿por qué cuento esto? Porque antes del ladrillo de barro, ¿qué teníamos? Madera. Y construíamos con madera. Suelo decir que los costarricenses tenemos en el ADN la madera como tal. Y entonces me parece que no está tan difícil que volvamos a autoconvencernos que la madera hay que retomarla y hay que revivir con ella. Y entonces cuando estamos viendo imágenes como las que hemos podido recrear hoy, simplemente como bien lo estás diciendo, nos tiene que dar un poquito de coraje y como diseñadores tenemos que comenzar a creer más. Porque si además nuestro Estado ha dicho que en el año 2050 quiere que haya construcción con el mayor consumo de energía, y que trabajemos, ojalá, como decíamos hace un rato, con la economía del kilómetro cero, pues por ahí anda un poquito el camino. Y entonces está en nosotros, Luis Alberto, la necesidad de seguir recreando estas cosas, de seguir acariciando estos conceptos y de retomar, en este caso, la identidad de nuestra arquitectura. Es una gran oportunidad para hacerlo, porque sí podemos. ¿Por qué lo digo con propiedad? Porque nuestro país tiene el soleamiento, el agua, que ahora sobra mucho, por cierto, llueve demasiado. Tenemos la energía lumínica que tiene una gran capacidad y suelos de gran capacidad. Entonces el desarrollo de los monocultivos es muy rápido. Nosotros le ganamos a cualquier país, excepto tal vez Centroamérica, pero a todos los países sudamericanos que siembran madera, nosotros les ganamos porque crecen más rápido, incluyendo México y Estados Unidos, crece más rápido la madera en Costa Rica que en cualquier otro contexto latinoamericano. Así que hasta en eso estamos ganando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir creyendo en lo que estamos haciendo y darle con ganas y estimular a nuestros estudiantes para que trabajen más estructuras de este tipo, que la conozcan más y poquito a poco vamos a ir mejorando la situación. Excelente, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta al público? Henry Quesada, adelante. Buenas noches. Bueno, Yo tengo una consulta. Usted hablaba ahora de edificios en madera. La pregunta mía es esta. Constructivamente hablando, construir con madera produce un sobrecoste en materiales, en mano de obra. ¿Cuánto se encarece más un proyecto al construir en madera? O si más bien o si más bien es más caro construir en concreto. ¿Cómo se hace, se calcula esto? Esa pregunta también me la suelen hacer. Yo me atrevo a decirle que la madera hoy día en Costa Rica es entre un 10 y un 15% más económica que el concreto. ¿Y dónde radica en esencia la diferencia de costo? En que todavía no tenemos una tecnología avanzada, pero más que eso, lo llevamos a la aplicación directa del material como tal. La madera pesa menos. Un tabique de madera de doble forro, y me refiero a un tabique como una pared de doble forro, no deberá pesar más de 70 kilos por metro cuadrado. Pero una pared de bloque de concreto de 12 centímetros pesa alrededor de 240 kilos por metro cuadrado.
Ya solo eso, cuando hacemos una sumatoria y lo llevamos a los elementos estructurales, y esa sumatoria va a columnas y a vigas y finalmente a cimientos, esto va definitivamente encareciendo y levantando la masa, en este caso del concreto. Así que no nos puede ganar el concreto nunca. Además, si tenemos en nuestro país la oportunidad de cultivar del monocultivo, de desarrollo de tecnología en madera, como ya lo hay, porque hay gente ya muy capacitada que nos ofrece productos, entonces yo le contesto con toda la tranquilidad de que si hacemos presupuestos, le aseguro que en madera nos va a ir mejor. Hay una pregunta de Leonardo Chacón, profesor nuestro aquí en UIA. Don Asdrúbal, qué gusto verlo por acá. La verdad, como siempre, un honor verlo, lo quiero mucho, usted sabe. Un abrazo, Leo. La pregunta es la siguiente. En algún momento usted me había enviado una imagen de, creo que era un gimnasio o una cancha, no recuerdo exactamente qué era bajo techo, y había una luz como de 70 metros de una pieza de madera que yo me quedé asustado. Creo que eran como 70 metros, y no es que era más. Un perfil de madera súper precioso, en esa cancha. Y tal vez la pregunta no se la hice en el momento, pero ahorita que vi la presentación me nació. ¿Qué tan factible es construir, por ejemplo, en nuestro entorno, piezas con esas dimensiones? Porque creo tal vez, y digamos, no conozco tanto, pero creo que aquí no hay elementos con esas dimensiones, y siento que perfectamente se puede hacer, y eso me lleva a la otra pregunta, que es si nuestro código sísmico admite tener un perfiles de esas dimensiones o construcciones de esas dimensiones dentro de lo que se permite en madera. Muchas gracias, don Adoni, siempre un gusto tenerlo por acá y escucharlo. Gracias, Leo. Bueno, precisamente esa imagen que la recuerdo bien, que se la envié de Madrid, era el gimnasio que recreamos ahora, del edificio de 70 metros de luz y que tiene una viga de 1,40 m más o menos de peral y un espesor como de 40 centímetros. Y bueno, estábamos por allá, estábamos muy entusiasmados viendo el proyecto y le enviamos las fotos a unos cuantos amigos porque eso es lo que uno hace, se estimula tanto que quiere compartir con los compañeros. Con respecto a la pregunta suya, si se puede construir una viga de esas, ya les mostré las vigas de el proyecto GOL. Se construyeron vigas de 36 metros en 3 secciones. Se diseñaron y se practicó la construcción en 3 secciones de 12 metros. O sea, ya llegábamos a 36 metros. Podemos hacer el doble entonces si queremos, pero se necesita solamente una bancada mayor. Y ya hay empresas en este país que tienen bancadas de mucho más longitud, de manera que construir vigas laminadas en este país no es problema, ya se puede. Además tenemos la melina. ¿Y por qué menciono la melina? Porque la melina tiene un comportamiento muy similar al pino. Tengo en mi mano una tablilla de pino y el comportamiento mecánico de la melina, que es una de las maderas que más tenemos en nuestros bosques de monocultivo, tiene un comportamiento mecánico muy similar al pino radiata, que es lo que se practica en la mayoría de los proyectos que hemos visto en Europa. De manera que sí se puede, Leo, sí se puede en este país construir vigas de esas proporciones. Ya hay 3 o 4 empresas que las pueden ofrecer perfectamente. Muchas gracias, don Asdrúbal. Sí. Hay 2 preguntas en el chat. Voy con la primera de Walter Zúñiga. ¿Qué tan importante es el conocimiento de los diferentes tipos de madera y si influye mucho en el ambiente o la parte climática del país? Sí, influye, porque dependiendo de la zona, así podemos lograr diferentes imágenes en la madera. Y digo imágenes porque eso a veces en nuestras costumbres eso cala. Solemos decir que nos gusta la madera que tiene vetas.
Entonces de pronto recordamos ahorita el árbol de Guanacaste, recordamos la teca que tiene un corazón muy oscuro y los bordes externos son más claros. La laurel es veteado, es encantador los colores que tiene. A mí personalmente no me gusta mucho la madera de diferentes tonos, porque como que crea mucho ruido. Esa es mi opinión personal. Hay otra gente que le encanta que sea un elemento veteado en términos de tono. Y eso tiene que ver con el sitio donde ha crecido este árbol. Pero lo otro, si estoy entendiendo la pregunta, no es pertinente traer, voy a decir, madera de Guanacaste para construir algo en Turrialba. Estaremos trayendo madera del trópico seco al tropical húmedo y se ataca mucho por los elementos xilófagos, llamémosle comegenes para hablarnos en el sentido práctico y sencillo. Se ataca mucho y entonces es necesario asegurarse que de todas suertes, algo que yo les recomiendo, no dejemos de secar la madera y no dejemos de tratarla ante los elementos xilófagos o ante los comegenes o similares. Definitivamente, para que la madera funcione bien, tiene que estar seca y tenemos que llevarla por lo menos al 12% en el proceso de secado y ya lo demás funcionará mucho mejor y más fácil. No sé si estoy comprendiendo la pregunta exactamente. Luis. Me parece que por ahí andaba. Ajá. Tenemos otra pregunta de Helen Rosemary. Ajá. Ellen Ella Ross. dice, muchas gracias, muy Sí. enriquecedora la charla. Aprovecho para decir que yo empecé a estudiar arquitectura porque tuve la oportunidad de utilizar madera en diferentes artículos en carpintería y bueno, hoy en día aprecio saber con esta charla que la madera tiene una gran oportunidad en la arquitectura y espero algún día construir en madera. Espero tener el honor de conocer más del tema y al profesor Asdrúbal. Muchas gracias. Gracias, Ellen. Gracias por sus palabras. Hay otra pregunta o comentario de María Monguía. Dice, muchas gracias al profesor Asdrúbal, excelente charla. Tengo una pregunta sobre si es factible construir en madera en cualquier tipo de terreno o lugar, o hay algún tipo de terreno o lugar en el que no sea muy recomendable construir con ese material. Creo que esa respuesta la tenemos con la primera imagen de aquel elementito que mostramos, la casita para peones, que le desarrollamos ahí a una empresa. Y de lo que se trata es de separar del suelo la madera para que no sufra con la lluvia, con la humedad. Y una vez que a través de la debida disposición de los pedestales de concreto, que ahí sí les recomiendo el concreto, simplemente trabajamos y no vamos a tener mayor problema. Se puede hacer eso en cualquier sitio del país. No sé si hay alguna otra pregunta. Solo como para tratar de redondar la respuesta, don Luis y la compañera María Monguía, en, en la obra en Madrid que estábamos viendo de CLT, que todo se había hecho en la fábrica y que se construyó muy rápido, recordemos que el primer piso tenía zócalos de concreto y eso nos da la oportunidad de entender bien la relación de la que estamos hablando. De manera que no está mal que aprendamos de lo que sucede en Madrid, pero perfectamente aquí lo podemos poner en práctica y no vamos a generar ningún problema. Insisto en que lo que tenemos que hacer es trabajar la madera, darle el tratamiento adecuado para que se comporte mejor en su vida útil. Gracias. Henry Quesada, adelante. Sí, yo tenía otra pregunta. A la hora de construir un proyecto con madera, ¿qué tipo de mantenimiento hay que darle a para que la madera no se pudra, ni se deteriore? Esa pregunta también nos ayuda mucho para contextualizar el material como tal. Cuando tomamos un purlin de acero, lo primero que tenemos que hacer es darle un tratamiento de anticorrosivo y después ponerle un acabado
del color que creemos que es pertinente para esta estructura de metal. Si construimos una estructura de concreto, recomendamos por lo menos hacerle una superficie de silicones para que no se le alberguen los hongos y no sufra con el intemperismo. Pues con la madera es lo mismo. Una vez que la secamos, recomendamos una inyección de algún producto que aleje los xilófagos o los comegenes, y eso le da una mayor perpetuidad en su vida. Y si fuéramos muy románticos, yo recomendaría además que se corten los fustes de la madera en luna menguante, que es cuando el agua está en las raíces de los árboles, y entonces él naturalmente ya empieza su proceso de curado. En la mayoría de los edificios antiguos encontramos maderas de gran calidad, pero que definitivamente esas maderas fueron taladas y tratadas en la época de menguante, en la luna menguante. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene sus órdenes, sus derechos, y vale la pena a veces entender esto. Claro que en el desarrollo de las diferentes tecnologías y de las fábricas que tenemos hoy día, se hace necesario trabajar en cualquier época, no solo en menguante. Pero para eso están las técnicas de secado, las técnicas de inyección de productos o elementos que ayudan en el mejoramiento de la vida. Y lo otro que está claro que tenemos que entender es que nos llevamos al final la necesidad de adquirir conocimiento de todos los materiales que ponemos en práctica en nuestros procesos de diseño. Cualquier material que vayamos a usar nos lleva a la necesidad de su debido conocimiento. Así que dejamos la ventana abierta, como lo hablábamos el otro día en la otra disertación, que es necesario que cada uno de nosotros se comprometa. Y a modo de síntesis les puedo decir que nos obligamos, los que estudiamos arquitectura, a conocer cada uno de los materiales para que en el momento que tomamos la decisión del diseño tengamos una muy buena propiedad, y con eso entonces tenemos el punto de comparación que nos permite, con gran oportunidad de celebración hacia una buena arquitectura, seguir haciendo lo que estamos haciendo. Hay un último comentario o pregunta de Fabricio Matamoros, que dice: muchas gracias, aprendí mucho y ahora sé que se pueden hacer edificios y demás de estructuras grandes, porque por mi parte no conocía nada de eso y consideraba que no se podía usar. Gracias a este nuevo conocimiento sé que puedo usar la madera. Gracias por todo, muy buena charla. Gracias, don Fabricio, con mucho gusto. Finalmente, me voy a hacer una preguntita, o tal vez, no sé, desde el punto de vista mío, ¿no hay cierta reticencia de nuestra legislación para usar la madera? Bomberos, código sísmico, ¿o cómo lo ve usted, don Asdrúbal? Sí, ya habíamos platicado un poquito, pero lo recordamos. Ya fue aceptado que se construyan edificios de madera, fue aceptado que se vendan pólizas, porque en algún momento la reticencia estaba en eso. Ah, no, es un edificio de madera, la madera se quema, como si no se quemaran los otros materiales. Si hacemos un análisis de laboratorio y llevamos un purlin de acero y le damos fuego, la misma cantidad que le daríamos a una viga de madera de la misma sección, primero caen gotas el acero que se quema la madera. Y esto, cuando estudiamos el libro de Juan Tuc, que nos habla precisamente de ese comportamiento, es cuando adquirimos la seguridad. Entonces, la reticencia a la que te referís, Luis Alberto, sí, tenés razón, pero es parte del conocimiento que tenemos que impartir, y que todos los días vayamos pensando que sí se puede,
y que ya está resuelto. Y creo que no le contesté debidamente a Leonardo. Ya existen los softwares de diseño y hay ingenieros capacitados estructurales en este país para diseñar elementos de gran dimensión. Así que vamos bien en ese sentido. Los softwares de diseño estructurales son lo mismo para uno que otro material. Es cuestión de entender el FY, como llaman ellos los ingenieros, o la capacidad estructural de cada elemento. Muchas gracias. Para la Universidad Internacional de las Américas ha sido como siempre un gusto tenerlo. Siempre son charlas que emocionan mucho a los estudiantes y los inspiran a trabajar. Le agradecemos, don Asdrúbal, por compartir con nosotros su conocimiento y su tiempo. Y buenas noches a todos los asistentes. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a usted, Martín. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Luego.